de repetir las experiencias. Hay una dependencia que es física. El organismo físico le empieza a pedir, porque lo necesita, esa droga. Pero hay otra dependencia que es supremamente fuerte, que es la dependencia psicológica. El individuo depende para su satisfacción del cumplimiento de sus deseos de acuerdo con los recuerdos que le trae la mente. Mente y deseos, esa naturaleza psicológica, también adquieren una dependencia de la droga. Va pasando el tiempo y el individuo va siendo cada vez más dependiente. Si en el principio él podía ser un ser corriente, mientras no se presentaba otra vez el anhelo de sentir la satisfacción de la droga, ahora se empieza a sentir esclavizado por eso. Empieza a fallar en su trabajo, empieza a fallar en sus relaciones con sus seres queridos, y hace 1000 veces una promesa a su esposa: esto no va a volver a pasar, después de que se siente él culpable por lo que está pasando. Pero cuando nace nuevamente el deseo, se olvida de todo, se olvida de la esposa, del trabajo, de los hijos, todo. Que hace falta el dinero, no importa, hay que conseguirlo para esa satisfacción. Y el ser se va hundiendo en el vicio. Todos nosotros conocemos esto. Estoy haciendo simplemente un pequeño recuento de lo que está sucediendo. Y se va hundiendo completamente en esto. Su vida generalmente se destruye. Su vida familiar, su vida de relación, ya no lo quieren en el trabajo, nadie quiere estar con él, hay que salir de esta persona. Cuando viene nos pone a todos intranquilos, angustiados. Pero amamos a ese ser y queremos ayudarle. Bien sabemos que no hay posibilidad de ayuda para un ser así, sino cuando él se da cuenta de la situación en que está. Y generalmente es cuando está tocando fondo. El ser quiere salir de esa situación, y ese es un principio de la voluntad que hay en él. Indudablemente que esa voluntad está obstruida por esas dependencias, pero quiere hacerlo. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Y que existe realmente esa voluntad. Esta persona tiene que ponerse en las manos de una cantidad de expertos y tiene que tener el amor de su familia. Tiene que ir a donde un médico, a donde un psicólogo, que le van a ayudar, le van a mostrar cuál es su situación, qué es lo que tiene que hacer, y ponerse en tratamientos. Son tratamientos supremamente dolorosos. Muchas veces tiene que internarse en una clínica especializada, donde hay esos médicos, enfermeras, psicólogos, toda un grupo de personas para ayudarlo. Y tiene que defenderlo de su misma situación, aunque él quiere salir de allí. Cuando se presenta la angustia por satisfacer la necesidad de la droga que lo calma, el individuo puede llegar hasta el suicidio si no hay quien lo proteja de esto. Muchas veces tiene que estar en una clínica donde las paredes están protegidas, no puede dejar nada cortante, e irlo ayudando, disminuyendo las dosis, etc. Vemos que esto es un infierno. Está pasando por una etapa infernal el ser, pero lo hace porque tiene que salir de esa situación. Realmente es un infierno para él y un infierno para los seres queridos. Pero vamos a suponer que ese ser quiere seguir en su lucha por salir de su problema. Pueden pasar meses, a veces años, pero sale de esa situación. ¿Por qué? Porque se ha calmado la sed psicológica, por falta de alimento muchas veces. Entonces el ser se calma y puede decir que está curado. Algo muy hermoso que vemos a veces en esas situaciones es el trabajo que se hace con entidades como Alcohólicos Anónimos o Drogadictos Anónimos.
en que seres que han estado hundidos en el vicio y han podido salir de él, se convierten en apóstoles para ayudar a otros que están en esa situación. Seres que son víctimas de la ignorancia de lo que sucede allí, de su arrogancia, de pensar que a ellos no les sucede nada. Eso les sucede a los demás seres, pero a él no. Y han caído en esto. Pero ese alcohólico anónimo sabe que es un alcohólico y que no puede volver otra vez a caer en la tentación de tomarse un trago, porque volverá a desencadenarse otra vez todo el proceso y se puede hundir nuevamente. Pero ese ser que cayó en el vicio y salió de él se convierte en la mejor ayuda para otros. Por eso es que se nos ha dicho muchas veces que los grandes santos muchas veces han salido de los grandes pecadores. No es que se esté recomendando el pecado o el vicio en este caso, sino que el haber experimentado aquello les ha dado una experiencia y al mismo tiempo un conocimiento del dolor de otros que sufren y los puede llevar a convertirse en las mejores ayudas. Si nosotros no hemos pasado por esto, seguramente no podemos entender la situación de este pobre ser y no lo podremos ayudar de la misma manera. Bueno, ¿por qué traigo esto? Porque esto tiene que ver con una idea que aparece en todas las religiones, de que después de la muerte hay unos estados de ser, y uno es el que se ha llamado el infierno. Se dice que después de la muerte, si un ser se ha dejado llevar durante su vida de las pasiones, de los vicios, etc., después de la muerte irá al infierno. Naturalmente que ha habido una idea equivocada que ha hecho sufrir a muchísimos seres, el suponer que puede haber un infierno eterno por unas causas que son finitas, unas causas materiales que tienen un comienzo y que pueden tener un final. Hay un sufrimiento innecesario. Se nos ha dicho por seres que han tenido esas experiencias de la vida después de la muerte de alguna manera y que han podido volver a traer su conciencia al mundo físico, y que se nos muestra que muchos seres, debido a esas ideas y al encontrarse confundidos en un mundo desconocido, pueden pensar que están en un infierno, y eso produce muchísimo dolor. Afortunadamente, en la misma forma que cuando un niño nace, hay muchas personas que le están ayudando. El amor de los padres, de la familia, el médico, las enfermeras, la clínica, todo el mundo lo está ayudando. Después de la muerte hay seres que están recibiendo a los que mueren, a los que han perdido ese cuerpo físico, y tratan de ayudarlos. Pero hay veces que la obsesión es tan grande que no quieren oír lo que se les está diciendo, y por eso hay ese sufrimiento. En los primeros tiempos de la Iglesia, durante muchos siglos, se habló mucho del infierno, y era una manera de buscar y de lograr que algunas personas, por temor, no por amor a Dios, sino por temor, entonces trataran de orar bien. Pero fue tan monstruosa esa idea que con el tiempo llegó a suavizarse hablándose de una etapa que se llama purgatorio. Es decir, algo como el infierno, pero del cual se puede salir. Que por las culpas durante una vida, el ser tiene que pasar por una etapa dolorosa para purgarse, para purificarse y salir de allí y pasar a una etapa celeste. La teosofía nos está hablando de estas cosas y nos dice entonces que cuando el ser pierde su cuerpo físico, y vamos a seguir con nuestro ejemplo, vamos a suponer que es ese pobre drogadicto, pierde su cuerpo físico, pero como la compulsión que lo lleva
al uso de la droga no es solamente física, sino psicológica, continúa entonces el anhelo por sentirse liberado de su angustia y quiere consumir una droga, pero ya no lo puede hacer, puesto que para tener esa droga necesita un cuerpo físico, ya sea que la inhale, que la tome, que se la inyecte, necesita ese cuerpo físico y no lo tiene. Entonces la angustia es todavía más fuerte que la que tenía anteriormente, puesto que no lo puede calmar. Anteriormente tenía ese cuerpo físico, el individuo estaba en su angustia y se ponía esa inyección de morfina o se tomaba esos tragos y se sentía calmado, aunque después viniera el arrepentimiento y las promesas que no iba a cumplir. Pero el hecho es que podía calmarlo, aunque sea temporalmente, a través de un cuerpo físico, pero no lo tiene ahora. Por eso ese sufrimiento después de la muerte es todavía mayor. Hay un verdadero infierno para él, pero un día también, por falta de alimento, morirá ese anhelo y saldrá él de esa angustia durante un tiempo. Vamos a verlo. He puesto un ejemplo que es extremo, pero que desafortunadamente vemos que sucede en millones de seres en el mundo. Y de esta manera habrá muchísimos tipos de sufrimiento que pueden aparecer después de la muerte. Depende de cuánta fuerza le hayamos dado a aquellas cosas negativas. Un individuo que conocía muy bien estas cosas y que era un vidente espiritual fue Dante. Dante en su Divina Comedia nos habla de muchos tipos de infiernos y de muchos tipos de cielos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, si lo hay después de la muerte, corresponde a aquello negativo que nosotros hayamos permitido durante una vida. Si un individuo jamás se ha puesto un tipo de droga, no puede sufrir nada en relación con esto. Pero puede haber otras cosas. Puede sufrir de envidia, o puede sufrir de celos, como veíamos en nuestro ejemplo de Otelo en la reunión anterior, o la codicia, o tantas cosas negativas que puede haber en un ser. Por eso Dante nos muestra el infierno del envidioso y del celoso y del codicioso y del egoísta, y así de mil maneras el individuo tiene que pasar por un proceso de purificación después de la muerte. Esa es la razón de que en las grandes religiones se nos haya hablado de que tenemos que llevar una vida virtuosa. Aunque se dice en las religiones que en el último momento un ser puede recibir una bendición por su arrepentimiento y que eso le hace más fácil su paso a ese nuevo estado, también nos están diciendo que debemos llevar una vida recta, una vida de amor, de inegoísmo. Todas las religiones nos están hablando de eso. Pero muchas veces, como vemos que la muerte tiene que ver con todo el mundo, pero no con nosotros, parece ante nuestra mente que nos engaña como si fuéramos eternos, y decimos vamos a dejar eso para después. Si es un joven, dice, bueno, pues cuando termine mi carrera me preocuparé por eso, y después cuando me case, y después cuando haga dinero, y después cuando tenga estos bienes, y después cuando me jubile. Y así vamos dejando el examen de lo que es nuestra vida para después. Y nuestros goces son materiales, y nos olvidamos del mensaje religioso que nos dice de esa vida recta y virtuosa, que es una continuidad, puesto que con lo que estamos viendo hasta ahora, la muerte no es sino la pérdida del cuerpo físico, pero sigue la vida como una continuidad. No es un salto, no es una obra de magia en la cual vamos a tener un cambio, sino que día a día construimos nuestro futuro. Y el futuro después de la muerte es exactamente el mismo que teníamos anteriormente, pero sin el cuerpo físico.
no podemos retener nada. Bien